Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Mis deseos son los de Dios para que la gloria siempre sea para Dios, porque el sentir que hubo en Cristo está en los santos, hermanas y hermanos, y de todo corazón en cada enseñanza yo he orado y le ruego y le pido al Padre para todos aquellos corazones con hambre, todos aquellos corazones que estén dormidos, que la bendita palabra de Dios los despierte, quitando el velo al pueblo de Dios. Me pongo a sus pies como siervo, hermana y hermano, bendito pueblo de Dios. Y proseguimos con esta enseñanza. En la enseñanza pasada, en segunda de Pedro, estábamos nosotros viendo el fruto que trae Satanás en el ser humano, a todo aquel que despreció el pacto y el señorío de Dios, y cómo podemos reconocer a un verdadero siervo de Dios y a un falso siervo de Dios. Prosigamos, hermana y hermano, porque nos quedamos en segunda de Pedro 2, por favor. Estamos en el capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, y nos quedamos en el versículo 10 al final, que yo en la enseñanza pasada, el día de ayer, le dije que iba a terminar de explicar lo último que dice en el versículo 10, lo último que dice. Dice ahí en segunda de Pedro 2, 10. Y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Contumaces, como decía la vez pasada, es rebeldes, necio, ¿verdad? Que retienen una palabra que no es y la afirman. Son contumaces, atrevidos, que no temen a decir mal de las potestades superiores. Yo le decía, hermana y hermano pueblo de Dios, que una potestad es más fuerte que nosotros, ¿verdad? Y hay dos potestades superiores al ser humano. Dios, Cristo Jesús, que son uno, y Satanás, potestades superiores. Y no temen el decir mal, ¿verdad? Ni le temen a cosas que están escritas en la Biblia, porque hablando, por ejemplo, de Satanás y de los ángeles, que son mucho más poderosos que el ser humano y que Dios les ha delegado ese poder, no porque lo tengan, porque Dios es el que delega el poder a quien le da poder y a quien no. Dios se lo ha delegado porque ya vimos desde un principio, hermana y hermano, por qué es que Satanás puede ofrecer riquezas y tiene poder, y Dios se la delegó para probar a su pueblo, y el que no cree y el incrédulo entregarlo también para el reino de las tinieblas. Entonces, hay muchas congregaciones que piensan que son fábulas cuando hablamos de Satanás, cuando Dios nos habla de los demonios, cuando Dios nos habla que nos acechan, que está como león rugiente, como lo hemos visto, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Y mira, hermana y hermano, no temen al decir mal porque no tiemblan, son necios y saben que bíblicamente con la necedad el otro poder se mete dentro de ellos, ¿verdad? Y en las iglesias, hay muchas iglesias que tienen hasta alabanzas donde dice, muélelo, apachúrralo, y están blasfemando contra ese poder. Pero bueno, mire, hermana bendita y hermano, yo espero que usted, yo por ejemplo como cristiano, y usted también, yo lo invito a que tengamos temor de las potestades superiores, porque hay dos reyes, uno que es Cristo y el otro que es Satanás. Y yo sé que Satanás tiene un yugo muy fuerte y ha engañado a muchos, ¿verdad? Y yo no voy a tener más, no voy a temer, voy a temer hablar mal de las potestades superiores, que es Dios, Cristo, o con hechos Satanás. Perdón, hermano y hermana. Dice en el versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahora ya está diciendo, ¿verdad?, que estos que tienen este fruto, que no tienen el Espíritu Santo, hablando mal de cosas que no entienden, porque predican
de Satanás, predican de los demonios, pero lo predican y no lo entienden, hermano. Y están diciendo, ya está destruido, no nos puede tocar. Efectivamente, hermana y hermano, pero con santidad, con obediencia total, no como ellos creen, ni entienden y no temen a decir mal de las potestades superiores. Y fíjese lo que dice, ¿verdad? Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Mire las palabras que Dios utiliza, hermana y hermano, que a muchos ofende hoy en las congregaciones, cuando un verdadero siervo de Dios o un instrumento habla mediante Dios y les dice animales, no es para que se ofendan. Dios utiliza la palabra animal, perro, cerdo, hijos del diablo, animales irracionales. Simbólicamente, hermana y hermano, hay que entender la bendita palabra, porque un animal, ¿verdad? Irracional, un animal como un perro, por ejemplo, yo le digo a un perro, ¿verdad? Ven y vamos al cine y no va a entender mi lenguaje. Yo le digo a un perro, ¿verdad? Ven por favor y haz el desayuno y ahorita no comas, no va a entender mi lenguaje. Entonces, un animal en la Biblia, cuando Dios usa esta expresión, se refiere a los que ha dejado sin la inteligencia, sin la cabeza, que es Cristo, a los que ha dejado embriagados, borrachos, que ya no se dan cuenta de la realidad. Porque, por ejemplo, un animal, una jirafa, un elefante, un perro, no se da cuenta de lo que está pasando ahorita en Rusia, en Ucrania, no se está dando cuenta de lo que pasó con el COVID, ¿verdad? No se da cuenta de lo que está pasando, que hay más pobreza, que ya aumentó la pobreza, no se están dando cuenta que los animales, ¿verdad? Que todo esto que está pasando de generar pobreza es para dar lugar al anticristo y que se está acomodando y moldeando todo para que llegue Cristo Jesús. Un animal no se da cuenta, también así están los falsos profetas. Hay un avivamiento, está gloria a Dios y recibe el Espíritu Santo. Y están totalmente fuera de la realidad, hermano. Están sin la cabeza de Cristo, están sin el temor. A esto se refiere la palabra bendita de Dios, este fruto, dice, fíjese, pero estos hablando además de cosas que no entienden, como animales racionales nacidos para presa. Mucha atención, nacidos para presa. Es que mi hermana, vamos a ver más adelante, usted lo debe de saber, ¿verdad? Pero vamos a apoyar siempre con la Biblia. Yo le estoy hablando a un pueblo que tiene tiempo o ministros nacidos. Recuerde que Cristo Jesús dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Así que el nacimiento, hermana bendita, es espiritual. Es que nuestro espíritu estaba muerto y en el bautizo Dios nos despertó el espíritu para empezar una vida espiritual. Ahora, muchos son los llamados, o sea, estos fueron nacidos, pero para presa de Satanás, para que Dios los entregara a Satanás. Para presa de Satanás fueron nacidos. Así recuerde cuando vimos en Primera de Juan capítulo 2, ¿verdad? Y que dice, habrás escuchado que viene el anticristo, pero yo les digo, ya hay muchos anticristos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahí está, hermana bendita, ¿verdad? Recuerde que Satanás es un león que está buscando a quien devorar, ya lo vimos, y que todo aquel que contricta o que entristece o que apaga el fuego del Espíritu Santo, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, se vuelve de carne y entonces Satanás, que simbólicamente representa un león, pues el león come carne, ¿verdad? Por eso yo le aconsejo, hermana y hermano, que tenga la espiritualidad, que no se vuelva de carne, que el pecado nos vuelve de carne y con el pecado olfatea a Satanás y viene. Ya le expliqué en algunas enseñanzas pasadas por qué los leones no se comieron a Daniel en el foso de los leones, por qué no se lo comieron, ¿verdad? Toda la Biblia es espiritual. Yo pienso que va entendiendo la Biblia. Yo deseo que la vaya entendiendo, por favor, hermanas. Fíjense bien, son nacidos para presa y destrucción. Destrucción porque acuérdense que Nabucodonosor fue y destruyó el templo. También ya le dije que
nosotros nacemos y en el discipulado Dios nos va dando una forma, vamos trabajando, Dios nos va moldeando, ¿verdad? Y nos va haciendo un vaso, nos va haciendo casa, nos va haciendo templo para morada del Espíritu Santo, pero estos son como los que construyeron su casa en la arena. Vinieron los vientos, ¿verdad? Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu y fue grande su ruina. Se destruyó esa casa, mas no así la que estuvo en la roca. Entonces, hermana y hermano, vamos viendo las profecías porque así nos está hablando que como hubo en el Antiguo Testamento, así los hay hoy. Recuerde cómo empieza este capítulo, no se lo olvide. Dice entonces, ¿verdad? Perecerán en su propia perdición. Ahora, perecerán. Que no se pierde la salvación, que no mueren. Mira, hermana y hermano, cuando se sale Dios, quedamos muertos. Acuérdense que la palabra muerte significa separación. A mí se me sale Dios y perezco, quedo muerto. Recuerde que dijo Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Acuérdese que hay una segunda muerte en Apocalipsis, ¿verdad? Para los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los borrachos, todos, hermano, la segunda, dice, hay una segunda muerte que viene en Apocalipsis, que es el lago de fuego. Pero para que yo tenga la segunda muerte debe de haber una primera. No puede haber dos si no hay una. Yo no puedo tener 2 pesos si no tengo uno. Para poder tener 2 pesos necesito primero tener un peso. Ahora sí también, la segunda muerte es que cuando venga Cristo, los pecadores que perecieron, como los que estamos viendo en este fruto, que el pecado paga un salario y la muerte, sale el Espíritu Santo, entonces van a la segunda muerte, que va a ser eterno, que va a ser una separación. Pero aquí empieza su justo pago, ¿verdad? Perecerán, fíjese bien, en su propia perdición. ¿Por qué su propia perdición? Porque uno tiene libre albedrío, hermana. Porque si yo sé que Jesús y que Dios es mi guía, es mi luz en este desierto, en este mundo, ¿verdad? Y que no hay otro hombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos? Aquí abajo no hay quien me guíe. Aquí abajo está la oscuridad. Aquí abajo gobierna Satanás. Entonces, yo lo sé, usted lo sabe, usted nació, ¿verdad? Usted vino a la palabra como Eva, fue incrédulo, se dejó seducir por Satanás, se dejó engañar por Satanás, y usted voluntariamente queda extraviado, queda perdido. Entonces, mire, dice en el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, que aun mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Ahora bien, aquí está diciendo que estos tienen un premio. Galardón significa regalo, hermana y hermano y pueblo de Dios. Galardón significa regalo. Hay 2 regalos, uno que da Satanás y otro que nos trae Cristo Jesús. Recuerde que ya vimos en las enseñanzas pasadas, ¿verdad? Que hay 2 reyes que ofrecen tesoros. Y los 2 tienen riquezas. Ojalá, hermana y hermano, haya visto las enseñanzas pasadas, porque esa es la base para que usted pueda entender a todo lo que va a conllevar más adelante y a lo que está conllevando, quitando el velo al pueblo de Dios, para poder salir corriendo de esos lugares donde está Satanás, de esa cueva oscura, donde predican pura mentira y que a usted lo han engañado mucho tiempo, si es que está en ellas, a lo mejor está en una congregación bien. Yo no lo conozco, no conozco a muchos, hermana y hermano, pero esta bendición es para los que estén engañados, porque la mayoría de los que se dicen hoy cristianos o las mayorías de las iglesias, según la Biblia, ¿verdad? Son apóstatas, porque estamos en el último tiempo. Entonces, fíjese, recibiendo el galardón, ok, como tú quieres las riquezas que te ofrece Satanás, sí las puedes tener. Reciben su galardón de injusticia, porque también está escrito,
¿Cuál es la riqueza? Las cosas corruptibles, las cosas que se ven, que van a ser destruidas, no las trajo Dios, ¿verdad? Pero si usted quiere ir con ese rey a recibir el galardón que trajo y no al galardón que nos trajo Cristo, que es la cruz, que vamos a ver más adelante los requisitos para poder dar la palabra y para decir, soy un siervo de Dios, no con títulos ni con diplomas dados por instituciones humanas, sino por Dios. Esto lo vamos a ver más adelante. Vaya subrayando. Yo le dije, hermana y hermano, que todas las enseñanzas pasadas estamos constatando lo que le estoy diciendo, se ha subrayado todo lo que le dije. Entonces, reciben el galardón de su injusticia, porque la palabra injusticia es lo contrario a justicia. La palabra injusticia es conocer el mandamiento de Dios y hacer lo contrario por los deseos de la carne. Dice, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Aquí está, hermano, otra vez el mundo, ¿verdad? Ahora, yo no le voy a decir que Satanás nos traiga un gozo, claro que sí, se divierten, se van de vacaciones, tienen dinero, se van a fiestas, o sea, están gozando. ¿Qué son deleites? Deleites es algo extraordinario que uno o que la carne busca, ¿verdad? Y que la carne se acostumbró aquí abajo. Ahora, todos los días buscan deleites, no buscan la cruz, no buscan el padecer, no buscan el caminar y llevar el evangelio, no buscan, como ya lo vimos, entregar una vida totalmente a Dios, sabiendo que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de pasos, advenedizos, sabiendo, yo se le voy a recordar en cada enseñanza, hermana y hermano, lo que ya vimos, ¿verdad? Sabiendo que Cristo Jesús dijo, aquí no es su estadía, ustedes van a padecer, el mundo los va a aborrecer, el que no tome su cruz y padezca no puede venir en pos de mí, yo los compré para trabajar, yo los compré a un precio muy alto, que vamos a ver todas esas citas bíblicas, ¿verdad? No los compré con oro y con plata, sino con la sangre preciosa. Yo los rescaté de la vana manera de vivir, la cual tenían de sus padres. Yo los rescaté del mundo para que me adoraran, para que me sirvieran, ¿verdad? Pero estos tienen por deleite como la esposa de Lot que volteaba para atrás, ¿verdad? Como todos los que regresaron para atrás, Sodoma, Gomorra, que ya lo vimos, el diluvio, tienen por deleite las cosas terrenales, las costumbres que nos trajeron nuestros ancestros, que trajo Satanás primeramente y que nuestros ancestros por naturaleza carnal las adquirieron y nos enseñaron. Bueno, estos gozan, no toman su cruz, no padecen. Como vamos a ver más adelante, mucho más adelante, una parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? Usted lo debe de saber, pero yo lo voy a explicar más adelante. Lázaro prefirió las llagas, prefirió sufrir, y el rico que vestía de color púrpura prefirió los deleites de este mundo, hermana y hermano. Y hay muchísima cita bíblica, ¿verdad? Para poder concordar lo que yo le estoy diciendo con muchas citas bíblicas. Dice, estas o estos son inmundicias y manchas. Y la hermana y hermano ya está diciendo, conste que está hablando de los representantes, no está hablando de los discípulos, está hablando de los que enseñan la palabra. Recuerde cómo empezó este capítulo. Así como hubo falsos profetas, habrá falsos maestros que introducirán herejías encubiertamente y aún negarán al Señor que los rescató. Yo ya le expliqué todo eso en enseñanzas pasadas. Por eso, hermana y hermano benditos, estas son manchas, o sea, en vez de quitarle la mancha a usted, porque Dios venimos manchados de pecado, venimos sucios, venimos con inmundicia, ¿verdad? Y la bendita palabra de Dios nos va, venimos a la palabra y va abundando el pecado, nos va diciendo Dios lo que es de su mesa y de lo que es de la mesa de Satanás, ¿verdad? Y nos va limpiando la palabra conforme vamos viniendo, porque nos va abundando el pecado y así va abundando la gracia también de Dios, ¿verdad? Y un representante está para ponerle el vestido a la novia, para ponerle el blanco, para que
para que cuando venga Cristo Jesús encuentre una esposa sin mancha, como decía Pablo, porque yo los celo con celo de Dios para presentarlos como una esposa virgen y sin mancha delante de Cristo Jesús. Pero estos, en vez de traerle a usted limpieza, en vez de darles la palabra verdadera, ¿verdad? Traen manchas y le traen pecado y le enseñan y meten herejías como vino Satanás para manchar. Y Cristo Jesús viene por oro, viene por plata, viene por santidad, viene por una esposa vestida de blanco, sin manchas, hermana y hermano. Entonces, simbólicamente, estos están predicando pecado en todo momento, ¿verdad? Dice, estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Ahora, aquí la palabra comer no creo que es física, ¿verdad? Está hablando de que cuando nosotros abrimos la Biblia o viene Satanás y es un árbol de la ciencia y del mal, ya vimos que es comer. Comer es espiritualmente, o comer también es a los deseos de la carne. Entonces, ellos abren sus Biblias en la congregación, ¿verdad? Y se recrean en sus errores, hacen fiesta cuando dicen, sí se puede hacer esto, sí se puede hacer aquello, Dios manda, permite homosexuales, lesbianas, la Navidad, permite fiestas, permite que usted vaya, ¿verdad? A celebrar con los católicos bodas y se quedan callados y no dicen nada. Y tú eres cristiano, no importa que vayas, ¿verdad? Aunque sean tus hijos, aunque sean parientes, ¿verdad? Vas a un bautizo católico. Mira, hermana y hermano, nosotros estamos para romper ídolos, para destruir ídolos. Nosotros tenemos una espada en la boca para contender ardientemente por la fe y contender ardientemente con todo aquel que se levanta en contra de las enseñanzas y no participar de lo sacrificado a los ídolos. O sea, aquí en estas congregaciones yo le hablo de 5 o 6 casos que he visto, pero son miles de casos, miles de casos. Recuerde que cada uno de ellos habla según las concupiscencias, como ya lo vimos en Timoteo, hermana bendita, se amontonarán maestros a rascar el oído según las concupiscencias de cada uno. Entonces, hay miles de concupiscencias, hay miles de deseos de la carne, de pecado, y estos, mientras están dando la palabra, se recrean, hacen fiesta, ¿verdad? Se ríen en sus enseñanzas y se recrean, aún comiendo. A eso se refiere, ¿verdad? Quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Bueno, dice la palabra de Dios, hermana y hermano, tienen los ojos llenos de adulterio. Otra vez, ya se lo dije yo anteriormente, hermana y hermano, ¿verdad? Primeramente habla espiritualmente, pero también estos, se da cada caso, ¿verdad? Hermana y hermano de los ministros, que a mí, en lo personal, quiero decirle, como testimonio, referente a este versículo, qué me ha pasado a través del tiempo que tengo dando palabra. Hay veces que ha llegado gente en congregaciones donde Dios me mandó a predicar la palabra en su momento, ¿verdad? Donde llegaban muchachas jóvenes, ¿verdad? Y querían hablar conmigo en privado. Y me decían, es que sabe qué, mire, yo era cristiana, pero no quiero venir, ¿verdad? Porque donde yo iba antes, el pastor trató de abusar de mí, o me sedujo, o me trató de seducir. Y mira, hermana, usted lo sabe, ¿para qué le digo yo? Usted sabe que lo que nos dice Dios es verdad. En ese adulterio, ¿verdad? Están casados, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, ¿cuáles son los requisitos para ser un obispo? Estos están casados 2, 3, 4 veces. Cuando la palabra de Dios dice muy claramente que el obispo debe ser casto, es decir, no casado con una sola mujer. Entonces eso lo vamos a ir viendo, hermana, para que no lo engañe Satanás, ¿sí? Y claro que estos tuercen las escrituras para defenderse. Pero hermana y hermano bendito, pueblo de Dios, la bendita palabra es una espada más fuerte para desenmascararlos. Entonces, estos se recrean en sus errores y están llenos de adulterio, no nada más en la carne, sino también, acuérdese una cosa, ya vimos que el adulterio es cuando yo ya me casé con Cristo, ya tengo el segundo bautizo, me puso como su mujer para cuidar niños y me voy con el otro señor, que lo vamos a ver ahorita, me voy con el otro señor
qué es el mundo, ¿verdad? A fornicar con él. No puedo servir a dos señores, no puedo tener dos amantes. Entonces dice, tienen los ojos llenos de adulterio y claro, los ojos de estos ministros, hermana y hermano, son de carne, están siempre codiciando casas, están siempre codiciando lugares más grandes para predicar la palabra, están codiciando que sea de mármol, están codiciando bancas elegantes, están codiciando todo lo que va a ser destruido, todo lo que va a ser corrupto, todo lo que va a destruir Cristo Jesús. Sus ojos son de carne, no son espirituales, están llenos de adulterio, no se sacían de pecar. Y pecan, todos los días pecan y pecan. Y acuérdese, hermana y hermano bendito, hay una cita bíblica, ¿verdad? En primera de Juan 3:8, en donde dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿va? Que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo Jesús aparece para quitar el pecado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Cristo Jesús siempre dijo, vete y ya no peques más, vete y ya no peques más, este pacto es de perfección. Ah, no, pero yo tomo por inmunda la sangre de Cristo y hago vana a la cruz cuando me voy a los deleites de la carne, cuando me voy y no respeto el pacto de muerte. Nos faltan muchos versículos bíblicos más adelante, hermana y hermano, para ver cuál es el camino, cuáles son los requisitos que pide Dios y Cristo Jesús para también conocer a un verdadero varón y quién puede ser puesto por Dios. Nos falta, yo creo que nos faltan, no sé, unas 10 enseñanzas para llegar a ese tema. Ahorita estamos viendo el fruto, la apostasía, los falsos profetas, cómo reconocerlos. También vamos a ver quién puede tener entendimiento y quién no. Bueno, entonces mire, seducen a las almas inconstantes. Fíjese bien lo que está diciendo, hermana y hermano. Seducen como Satanás vino a seducir a Adán y a Eva para que pecara. Asimismo, los demonios que entran dentro de estas personas seducen, ponen tentaciones. Pero fíjese bien, a las almas inconstantes. Esto es muy importante, porque una alma inconstante es aquella que va cada domingo, aquella que va una horita diaria, ¿verdad? Aquella que va 2 o 3 veces a la semana y son inconstantes porque nosotros, dice la palabra de Dios, que decíamos como niños recién nacidos, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y un recién nacido, hermana y hermano, cada 3 horas le está pidiendo leche. Así yo le digo, ¿conoce usted alguna congregación en donde por lo menos usted esté pasando con su representante a enseñanzas de 7 a 8 horas diarias? ¿O 5? Es más, de 4, ya no voy a poner más. De 3. Pero que sea diario y que sea constante. Bueno, yo le digo algo, hermana y hermano. Primero, si eso no se lo están fomentando, no es de Dios, porque nosotros tenemos que estar en la vida. Nuestro alimento espiritual es conocer la palabra y hacerla. Ese es un alimento que necesitamos todos los días. Es un sustento que Cristo Jesús nos pide como mayordomos, darles a tiempo y fuera de tiempo la bendita palabra de Dios. Entonces, estos que están, o este fruto que estamos viendo, es que seducen a las almas inconstantes, porque como no tienen conocimiento y son inconstantes, entonces las engañan. Tienen el corazón habituado a la codicia. O sea, tienen un corazón no de Dios, no puesto por Dios, porque en qué momento lo perdieron. Recuerde, hermana y hermano bendito, que vimos que en el momento en que yo peco o empiezo a practicar el pecado, ya lo vimos en este capítulo, me viene de destrucción repentina. Creo que en la enseñanza pasada Dios fue muy claro, y si no le ha quedado claro, recuerde, siempre hay un teléfono, siempre estoy a sus órdenes para extender más la enseñanza sobre cualquier duda que yo esté afirmando y esté predicando en el nombre de Cristo Jesús, con la bendita palabra de Dios siempre. Entonces, seducen a las almas inconstantes, ya vimos, tienen el corazón habituado a la codicia.
en todo momento están pensando en el dinero, en todo momento están codiciando cosas terrenales, y son hijos de maldición. Entonces, ¿qué dicen? Ya eres hijo de Dios, no se pierde la salvación. Usted créale a Dios, hermana. No le crea a la boca del diablo, en donde dice que todos somos salvos, que no se pierde el Espíritu Santo, que no se pierde la salvación. Tenemos la boca de Dios abierta, hermana. Aquí dice que son hijos de maldición. Y la palabra maldición viene de mal, o sea, hijos del diablo. Y no vamos a ver nada más esta cita bíblica. Ya le dije que hay muchas citas bíblicas. Yo se las recuerdo, ¿verdad? Las vamos a ver más adelante. Cuando Cristo Jesús le decía a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Ya le dije también en 1 de Juan, ¿verdad? Que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, hay dos padres, uno que es de la luz y otro que es de las tinieblas. El de aquí abajo, por sus frutos los conoces, que es lo que estamos estudiando. ¿Cómo podemos reconocer a un cristiano o a un representante que sea hijo del diablo? A un árbol que no dé buen fruto, que dé abrojos, que dé espinos, ¿verdad? Entonces, yo espero que todas las enseñanzas que ya vimos, porque pues no voy a ser repetitivo, para eso están las enseñanzas, para eso están subiéndose en YouTube, para que las vuelva a reoír, ¿verdad? Y sepa y concordar lo que estamos viendo en cada enseñanza. Entonces dice, y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora, han dejado el camino recto. Fíjese bien, hermana y hermano, miren. Si yo voy, por ejemplo, de vacaciones a Cuernavaca, aquí en México, ¿verdad? Que son 92 kilómetros de la Ciudad de México a Cuernavaca. Bueno, si yo voy para allá, ¿verdad? Y voy en línea recta, pues llego pronto. Pero si esa línea me la hacen en U, me regreso nuevamente a la Ciudad de México sin darme cuenta quizá porque como hay muchas curvas, ¿verdad? Yo no me voy a dar cuenta en qué momento, ¿verdad? Regresé otra vez para la ciudad. Y fue en vano salir, fue en vano subirme al carro. No llegué. De igual manera, hermana bendita y hermano precioso, pueblo de Dios, Dios torció, cuando entró el pecado, torció el camino, ¿verdad? Para todos los que querían subir, hacían esto. De igual manera, hermana bendita y hermano bendito, el camino es hacia arriba, el camino recto es la santidad, el camino, como en las bienaventuranzas de San Mateo, es una escalera que si usted va cumpliendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta llegar a ser un ángel, hasta llegar a ser un ser espiritual, hasta llegar a ser santo, ¿verdad? Y esperar la llegada de Cristo Jesús. Pero si usted peca y yo peco, el camino lo tuerce y va a ser como el esposo de Lot o va a ser como los que deseaban regresar a Egipto. Entonces, ¿cómo tuercen el camino o cómo se los dejan torcer? ¿Han dejado el camino recto? ¿Han dejado el camino de Cristo? ¿Han regresado al mundo? Y se han extraviado, fíjese bien, y se han extraviado. Esto es muy importante porque otra cita bíblica más para enseñarle que el Espíritu se sale, que Dios se sale. Dios es mi guía en este mundo. Y si yo me quedo sin mi guía, quedo perdido, quedo como oveja extraviada, quedo sin luz, quedo sin dirección, por más que me diga un pastor, por acá es el camino. Mentira, falso, hermana, usted lo está viendo. Cómo quedan extraviados con este tipo de ministros, porque si la masa está leudada, toda la masa está leudada. Por eso dice, sal de ellos, pueblo mío, no vayas a esos árboles. Ya lo vimos anteriormente, que es un mandamiento de Dios que salgamos de estos hombres, que Dios nos permite a los que somos espirituales darnos cuenta de ese fruto que tienen, hermana y hermano. Entonces, ellos están extraviados, son ministros que están extraviados, están sin luz, están como quedó el primer pueblo extraviado en el desierto. Así los deja Dios, extraviados. Y han seguido el camino de Balaam, hijo de Beor. Bueno, usted ya sabe, ¿verdad? En el Antiguo Testamento,
en el libro de Números está esta historia de Balaam y Balac, ¿verdad? Balaam, el profeta de Dios, donde la mula habló, amo más el premio de la maldad. Recuerde que el otro rey que era de Moab, que representa a Satanás, Balac, quiere que este profeta de Dios maldiga al pueblo de Dios y le ofrece bienes, le ofrece dádivas, le ofrece los tesoros que ofrece Satanás. Entonces, Balaam decía, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios porque está bendito por él, está protegido, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando amó la maldad y amó el premio de la maldad, ¿verdad? Entonces le dio una idea a Barak, ¿verdad? Para que el pueblo tropezara y pecara a cambio de recibir el premio que Balac, el rey de Moab, le dio. Y le dijo, mira, yo no los puedo maldecir, pero sí te puedo decir cómo. Mira, tus hijas son guapas, las hijas de Moab son irresistibles, llévalas y mételas y vas a ver que con esa seducción van a adulterar, van a fornicar. Y efectivamente, nada, acuérdense que la vida es espiritual, ¿verdad? Y una bestia mula de carga frenó la locura del profeta, aunque de todas maneras pecó y el ángel de Jehová desenvainó la espada para matarlo, pero en su momento la mula, que representa hoy un siervo, porque el asnillo, el burrito donde sube Cristo Jesús, es un animalito de carga que, así como nos dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Lleven las cargas, al que te pida llevar la carga 1 milla, llévala 2, que nosotros somos piedras para que otros sobreedifiquen también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Recuerde que la Biblia está llena de simbolismos, hermana bendita, y de muchos misterios para los que se pierden, ¿verdad? Que tuercen las escrituras horriblemente. Pero bueno, la Biblia es simbólica, lo retuvo. A final de cuentas, Balaam tiene su premio, porque aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Y lo está poniendo de ejemplo Dios en el Nuevo Testamento para que sepamos que le vino maldición. Entonces, tenía el corazón, era un profeta de Dios, hermana, y nos lo está poniendo de ejemplo Dios para que vea que una persona que terminó su discipulado, que estuvo alguna ocasión santo, como a mí me puede pasar. Yo temo, hermana, yo le digo una cosa, a mí, siervo de Dios, yo no me siento seguro, ¿verdad? Sí tengo fe, yo digo y declaro victoria, pero si yo no descuido la oración, el amor, el meditar, el estar dando mi vida, el no descuidarme, el decirle a Satanás en todo, no, esa es la victoria. Pero si yo me descuido tantito y empiezo a cabecear, mi vida está de continuo en peligro, y así lo que Dios me ha regalado de entendimiento y de sabiduría lo puedo perder en un abrir y cerrar de ojos y convertirme en uno de estos también, hermana y hermano. Por eso le doy gracias a Dios que me haya dejado y plasmado a esta bendita palabra que me da testimonio de todos estos hombres, para no sentirme Dios, para no sentirme sabio, para estar en todo momento temiendo. Y también, aparte de lo que Dios me ha puesto en la bendita Biblia, también me ha permitido el tesoro y la riqueza de poder ver con mis ojos el pago que les ha dado a los inicuos, a los impíos, a los que se bajaron de la cruz, a los que amaron más el premio de la maldad. Entonces, para esto es la palabra, porque Dios nos los pone por ejemplo, ¿verdad? Por eso dice, porque Sodoma, Gomorra, los que murieron en el libro, fueron de ejemplo para nosotros, para que no viviéramos impíamente. Entonces, el cual amó el premio de la maldad. Entonces ya le dije que hay dos tesoros. Satanás ofrece cosas terrenales siempre, y Cristo Jesús nos ofrece cosas espirituales. Entonces, hay muchos que aman, y la palabra amar es dar mi vida por ese premio y pasarme al otro bando, porque hay un precio, mi querido amigo, mi querido pueblo de Dios, hay un precio para que yo pueda ser rico y para que pueda darle a mi cuerpo lo que Satanás me ofrece, ¿verdad? Servirle y obedecer su voz para ser su esclavo. De igual manera, con mi Señor Jesucristo, con mi bendito Rey, hay un precio que vamos a ver más adelante para podernos llevar este tesoro, esta riqueza, porque el premio de la bondad y el premio del amor lo trae Cristo, y el premio de la maldad lo trae Satanás.
Dice en el versículo 6, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora, yo le digo, hermana y hermano, mire, si yo no me voy a poner a discutir, ¿verdad? Si fue una mula, si no fue una mula, yo nada más le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿Usted cree que Dios pueda destruir ahorita el planeta Tierra en un segundo? ¿Usted cree que Dios pueda hacer hablar a un animal? Hermana y hermano, estamos hablando de un Dios poderoso que cambió mi vida y que ningún ser humano la pudo cambiar. Que Dios habla con animales y Él cuando quiera hacer hablar a un animal, lo puede hacer hablar. Entonces, yo sí testifico que esto fue realidad, pero que hoy nosotros vamos a creer sin ver, por fe. Tenemos un Dios poderoso que en su momento esto lo hizo para dejar una sombra de lo que iba a venir. Las guerras, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy también, hermana y hermano, yo era mudo. Yo era un mudo, antes no hablaba, ya vimos ese tema. Moisés era tartamudo. Antes yo era mudo, no hablaba. Ahora, cuando Dios me eligió, me dijo, vas a ser camello, vas a ser mi asnillo, porque vas a trabajar, vas a ser un animalito de carga, pero dirigido por mí, no un animalito irracional. Yo te voy a montar y te voy a llevar como ese burrito que Cristo Jesús lo montó y lo llevó hacia arriba, lo llevó hacia Jerusalén. Ven, hermana y hermano, entonces bíblicamente en el Antiguo Testamento esta mulita representaba a todo aquel siervo y sierva que fuera manso para reprender hoy a los falsos representantes y parar su locura, a ver si despiertan. Por eso yo le digo, bendito siervo de Dios, ministro, ministra, pastor, apóstol, el título que tenga. Esta palabra es para despertar si es que está mal, si es que Dios le llega a tocar su corazón para refrenar esa locura que nos trajo Satanás, esa borrachera, eso que nos quitó la cabeza y ya no nos damos cuenta, nos pone un velo y estamos en la oscuridad y ya no nos damos cuenta. Así que bueno, yo espero que estas enseñanzas puedan dar un fruto de refrenar la locura de muchos, ¿verdad? Que han amado más la maldad, que han amado más los deleites de la carne, que han amado más los deleites de este mundo. Dice en el versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Otra vez, nuevamente, estas son fuentes sin agua. El agua la representa Dios, el Espíritu Santo. Bíblicamente, creo que usted lo sabe perfectamente bien. Ahora, estas son cisternas rotas, ¿verdad? Como dice en el Antiguo Testamento uno de los profetas, estas son cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora, fuentes sin agua es que no tienen el Espíritu Santo de Dios, ni siquiera una gotita. Como vuelvo a repetir, hay falsos maestros, ¿verdad? Hijos del diablo que dicen que el Espíritu Santo ya no se le puede salir a usted, que ya fue sellado y que no puede perder la salvación. Estos son diablos. Y si yo me equivoco, hermana y hermano, bendito de Dios y pueblo de Dios, que Dios me quite estas enseñanzas y no me permita seguir enseñando, que me quite de su camino, ¿verdad? Porque entonces yo le pido a Dios que no me permita hablar blasfemias, porque estos son demonios, son diablos, ¿verdad? Que no dicen la verdad y por eso el cristiano no teme y por eso está jugando con Dios hoy. Entonces, estos ministros son nubes sin agua. Acuérdense que fueron nacidos para presa, acuérdense que estuvieron bien. Entonces, yo espero que vaya entendiendo la palabra. Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Otra más. En Judas también habla de nubes sin agua, porque mira, hay nubes cargadas de agua que son negritas. Usted las conoce, ¿verdad? Que cuando viene un viento no es fácil mover una masa de agua, pero cuando hay una nube vaporizada que no tiene agua, pues fácilmente se la lleva el viento que representa a Satanás o la tormenta que representa a Satanás. Entonces, aquí cuando habla de nubes que no tienen agua, que no dan vida,
que no dan agua para el sembradío, porque un ministro de Dios debe, como dijo Pablo, ¿verdad? En Corintios, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? Uno es el que riega, otro es el que planta y otro es el que riega. Entonces, nosotros, hermanas, debemos de tener agua, y el agua es estar exhortando, estar amonestando, estar redarguyendo, estar en todo momento a que la ovejita cumpla la palabra para que tenga la bendición. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Por eso Cristo Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber de agua. La samaritana ya vemos que no. ¿Y qué le dijo Cristo? Si tú supieras quién te está pidiendo beber, tú le dices a él, dale de beber, porque esta agua que yo te daré saltará hasta vida eterna. Y es precisamente, hermana, la palabra y la obediencia al Espíritu Santo de Dios. Pero estos falsos maestros ya se quedaron sin agua, son nubes arrastradas por la tormenta, y la tormenta es lo que hoy trajo Satanás, ¿verdad? Al mundo, a la tempestad, a las tinieblas, al hoyo, a la porquería, al fango, a lo que va a ser destruido. Dice, para los cuales la más tensa oscuridad está reservada para siempre. Ya está hablando del lago de fuego, hermana, ¿verdad? Hay una reservación, mire, hay dos reservaciones, una que Cristo Jesús nos tiene a los que padezcamos, a los que verdaderamente seamos santos, a los que verdaderamente tomemos nuestra cruz. Tenemos también una reservación allá arriba a los que se encuentren en el libro de la vida cuando venga Cristo Jesús, pero también para estos falsos profetas, para estos falsos maestros que alguna vez nacieron, pero cambiaron y fueron incrédulos a la cruz, fueron incrédulos al pacto, fueron incrédulos a la espiritualidad y cambiaron la gloria de Dios por las cosas corruptibles de aquí abajo y amaron más el premio de la maldad. Bueno, como yo le dije en las enseñanzas pasadas, y estamos confirmando con otras citas bíblicas, que se van al lago de fuego. Porque Satanás representa la oscuridad más densa y Cristo Jesús representa la luz. Dice en el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Fíjense, seduce con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Ahora aquí dice, ¿verdad? Hablando palabras infladas. Mira, inflado es algo que por dentro está hueco, como una llanta, como un globo, ¿verdad? Pero eso sí, se ve grande, un globo lo infla y se ve, un globo desinflado, pues se ve chiquito, ¿verdad? Un globo inflado se ve precioso, se ve grande. Entonces, mira, hermana bendita, cuando dice que estos hablan palabras infladas, tú vales, tú eres rey, tú eres salvo, tú eres hijo de Dios, tú tienes que ser rico, tú no puedes estar en pobreza. El Padre que tenemos es un Dios rico, Él no te quiere ver con hambre, Él no te quiere ver sufrir, Él te quiere ver grande, poderoso. Y sí, efectivamente no hablan de la humildad, no hablan de humillarse, no hablan de la cruz, no hablan de llorar, no hablan de rogar, no hablan de padecer, no hablan de suplicar, no hablan de clamar, no hablan de rectitud, no hablan del temor, nada de eso, hermana bendita, no, hablan palabras infladas, siempre, pero por dentro, mire, con una aguja se rompen y no tienen agua, no tienen nada. Por dentro, por fuera se ven hermosos, ¿verdad? Disfrazados como ovejas, pero recuerde que traen por dentro. Recuérdelo. Entonces, mire, hablan palabras infladas y vanas, porque esas palabras las habló Satanás desde un principio. Esas palabras las trae Satanás, ¿verdad? Cuando él dijo, vas a ser como Dios. Si tú comes, vas a ser como Él, sabiendo entre el bien y el mal. Recuerda que ese fruto es codicioso. Y son palabras vanas, ¿verdad? Infladas, y te llevan a una vida vana, porque esas doctrinas que hablan de lo terrenal, esas doctrinas donde Satanás utiliza ministros para hablar, cuando lleguen allá arriba, les va a decir, Dios fue vano, no te sirvió. La palabra vano es que usted esté en una congregación o esté trabajando ya con un velo sin darse cuenta, ya borracho, ¿verdad? Pensando que se va a salvar, y cuando venga Cristo Jesús le diga, fue vano todo lo que hiciste. No, no te sirvió.
Entonces, mire, ¿verdad? Y son, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Ahora, seducen con concupiscencias, el mismo trabajo de Satanás. Concupiscencias, acuérdense que vimos en Timoteo, porque se amontonarán maestros a rascar el oído, ¿verdad? Y hablarán de sus concupiscencias y serán atraídos por su concupiscencia. Entonces, estos hablan de deseos de la carne. Ya le dije que hay miles de concupiscencias. Yo le ponía algunos ejemplos, ¿verdad? Pues bueno, yo, pastor, no entiendo el cristianismo. Yo nací homosexual y yo creo que no tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene? No tiene nada de malo. No, Dios te ama, Dios ama. Como quiera que seas, Dios no te juzga en eso. Tú nada más ven aquí, ¿verdad? Y ya, si es dale, y tú te... Entonces, hermana, seducen a las almas, a sus concupiscencias, ¿va? A sus deseos. Si aquí se les enseña, ¿verdad?, que un ministro o un discípulo debe de ir muriendo al mundo para que dé su vida totalmente a Dios, en otras partes le dicen, no es cierto, tú puedes tener empresas, puedes trabajar y también puedes dar la palabra. Pues ahí se quedan, hermanos, al que les rasquen el oído. Eso es lo que les gusta oír, como ya vimos en enseñanzas pasadas, y estamos concordando las enseñanzas que vimos en Timoteo, también de los falsos maestros que se amontonarían y que están en estos tiempos. Entonces, seducen, y seducir es que te ponen como Satanás, ¿verdad? ¿Y qué te ponen y de qué te hablan? De puras cosas a la carne. Aquí está la carne y el espíritu, que ya hemos hablado de ese tema, y lo vamos a reforzar todavía aún más, hermano, porque la mesa que trae Satanás son deseos a mi cuerpo humano, y lo que me trae Cristo Jesús son deseos de mi espíritu. Entonces hay dos señores, uno que me ofrece a la carne y otro que me ofrece al espíritu. ¿Y qué me traen a mi vida? Disoluciones. Disoluciones, otra vez, nuevamente volvemos a ver otro versículo, que se me salga el agua, que se diluya, que se seque, que se me salga el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Y fíjese a quiénes, a los que verdaderamente habían huido y de los que viven en el error. Ahora, a los que verdaderamente habían huido del mundo, yo ya le había dado testimonio, bendito pueblo de Dios, ¿verdad?, que Satanás a mí me ha arrebatado por falsos profetas, falsas congregaciones, gente que verdaderamente huyó, que se le predicó la verdad, que tomó su cruz, que en su momento lloró, que en su momento le daba gloria a Dios, que en su momento se deleitaba en la presencia de Dios, y luego fueron seducidos y engañados, pero ellos tuvieron la culpa porque les hablaron de sus concupiscencias y sus deseos, y fue más grande, ¿verdad?, el placer de la carne y su concupiscencia, y extrañar Egipto y las ollas de carne, que la cruz y darle fidelidad a Cristo Jesús. Entonces, vamos, hermanas y hermanos, a lo que se dedican. Está hablando de la iglesia que hoy se dice cristiana, y ahora viven en el error, porque ese es el pago que Dios les da, ¿verdad? Porque si Dios les está diciendo no los escuches, por sus frutos los vas a conocer, tenemos un Dios que nos ama, hermana y hermano, nada más que somos incrédulos. Porque los siervos, y este siervo que Dios ha utilizado para rogar y para llorar a hermanos, a hermanas, a madres, a padres, a hijos, y que yo les rogué, por el amor de Dios, es palabra de Dios, no soy yo, por favor, lo dice aquí, ¿entendiste? Sí, amén, pero como que no me cabe, y bueno, pues entonces tienen su propio premio, tienen su propia retribución, y Dios es un Dios justo, porque los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos, hermana y hermano, escrito está. Bueno, dice en el versículo 19, les prometen libertad. Aquí está, ¿qué es libertad? Ya no eres del diablo, eres libre. ¿Quién es libre? Gloria a Dios, grite. Y les prometen libertad, les prometen vida eterna, les prometen que ya son hijos de Dios. Y fíjense bien, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque la carne me trae esclavitud, la carne me trae estar en el mundo, los deseos de la carne me tienen esclavos con Satanás, ¿verdad? Es una esclavitud. Ahora,
Ellos en todo momento están prometiendo libertad cuando ellos mismos que les predican están en los deseos de la carne, están pecando y son esclavos de Satanás. Porque yo soy esclavo del incorruptible. El incorruptible es mi rey, Cristo Jesús, el inmortal. Y el corruptible es Satanás, el que va a desaparecer. Recuerda, hermana y hermano, la palabra corrupto es lo que no va a permanecer. Y son esclavos del diablo, son esclavos del vicio, de los deseos de la carne. Así como la droga de la cocaína, ¿verdad? La amapola, la marihuana, las anfetaminas, el alcohol, es un vicio. Es un vicio muy fuerte. De igual manera, hermana y hermano, aunque usted diga, ¿verdad? Yo nunca he probado la cocaína ni la marihuana, pues si usted tiene deseos a la carne y está en el mundo, usted está enviciado, porque la palabra de Dios dice que están enviciados con la carne, con lo que trae Satanás, y es un vicio que solamente con el poder de Dios se puede dejar. Es un vicio que solamente con el poder de Dios se puede dejar. Los deseos de la carne, lo corruptible. Entonces, yo espero que vaya poniendo atención. Ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que mire, el que es vencido por alguno, hay dos reyes. A mí me ha vencido hasta ahorita Cristo. Me ha vencido porque he sido obediente. Pero si a mí Satanás llega como Adán y Eva y me seduce a mi carne y me seduce a las concupiscencias que tengo, porque yo sería hipócrita al decirle que no tengo concupiscencias. Claro que las tengo, pero ya no reina en mis miembros, golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Con el poder y por la fe del Espíritu Santo, porque yo sé que si le hago caso a esa voz, me hago esclavo de Satanás. Y hay, hermana bendita y hermano bendito, recuerde, profetizados desde Génesis 2 pueblos. Uno de la serpiente y otro de la mujer. El de la mujer es el de la libre, el que no peca. El de la serpiente son los que Satanás ha ganado con su astucia y su seducción y se creen pueblo de Dios y piensan que son pueblo de Dios y se les rasca el oído y son pueblo de Dios. ¿Está bien? Entonces, dice en el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, ciertamente, hermana y hermano, a mí cuando Cristo Jesús vino por un siervo y me predicó el evangelio de la cruz y del bautizo, fue para escaparme de la contaminación del mundo, fue para salir de este mundo. La cruz y el bautizo fue para morir, fue para separarme de la mesa de Satanás, de separarme de la fundación del mundo, de lo que trajo Satanás, de lo que Dios me dijo que Él no había traído, y escapé. Así como si usted ha visto, y si no lo ha visto, se lo recomiendo, la película de Peregrino. Pero la antigua, hay dos, una moderna que también se la puedo recomendar, pero principalmente la de Peregrino, que hubo un libro, de hecho, escrito por un verdadero cristiano hace ya cientos de años, ¿verdad? Que fue un libro muy vendido, así como muy adquirido, así como la Biblia, también hubo muchos. Pero hay una película donde este peregrino que representa un cristiano, ¿verdad? Sale de la ciudad de destrucción que es el mundo, porque la palabra de Dios nos dice, sal de ellos, pueblo mío, sal de Babilonia, sal del mundo porque la voy a destruir, y salí de ser un ser espiritual. Entonces, fíjese bien, hay muchos que se escaparon y está hablando del pueblo de Dios. Ponga atención, hermana y hermano, para que no lo engañen. La salvación sí se pierde, claro que sí se pierde. Yo ya le dije, ya espero. Vamos a ver, de hecho, mucho más citas bíblicas que los indoctos y los inicuos no pueden entender. Entonces dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, porque donde viene el conocimiento de lo que es de Dios y de lo que es de Satanás está en la Biblia. Cristo Jesús nos los trajo. El Señor es el amo, es el verbo, es el que nos habla, no el representante, siempre y cuando se use la Biblia, ¿verdad? Y si por el conocimiento huyeron y decían, amén, hermanos, eso es del diablo, eso es de Satanás, y tuvieron la plena convicción del conocimiento,
Fíjese bien, enredándose otra vez en ella son vencidos, enredándose, ponga atención, enredándose, mire hermana y hermano, usted en una laguna, si se enreda se ahoga, si usted en una trampa del diablo, que Satanás pone trampas del diablo, se enreda, ¿verdad? Cayó como presa, porque la palabra enredar es que ya no me puedo yo quitar, ya no me puedo quitar yo la trampa del demonio, ya me enredé, y si me enredo, me quedo en el mundo, ya no hay poder, como la parábola de los patos que yo le puse, ¿verdad? Canadienses, que hicieron volar y eran unos patos más destinados para el matadero. Entonces, enredándose, está hablando otra vez, ¿verdad? Son vencidos, fíjense, son vencidos. ¿Por quién? Por Satanás, hermana y hermano. Entonces, cristiano, cristiana que usted conozca, que se comporta como los del mundo y que hacen las cosas del mundo y que no son criaturas nuevas, ni son criaturas angelicales, que los aborrezcan y que la gente se asuste, ¿verdad? Porque tienen una vida diferente. Permítame decirle que está enredado con los deseos carnales y se comporta igual que los hijos del diablo y que cualquier persona del mundo, menos que no adora a los ídolos de palo, como ya se lo dije. Es lo único nada más. Dice, enredados otra vez son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, hermanas. Peor que el primero. ¿Por qué viene a ser peor? Bueno, el primero fue cuando yo estaba en el mundo, ¿verdad? Pues estaba ajeno de todo esto, ¿verdad? Por caminos muertos, en una vana manera de vivir. Pero en el momento en que recibí la limpieza y me limpió Cristo Jesús de toda la contaminación y de todo poder que tenía negativo, escrito está, es una ley, hermana, que si usted desprecia el señorío, usted hace un pacto con Satanás voluntariamente. Hace un pacto con Satanás voluntariamente y se va a entregar a él para que Satanás lo utilice y ir en contra de todo lo que predicó Cristo y ir en contra de la sana doctrina de Dios. Y pasa a ser peor porque usted se va a convertir un opositor y un asesino espiritualmente hablando y su postre pasa a ser peor. Es una ley, ya está escrito, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, yo le digo, los que tienen pacto con Satanás, hechiceros en Catemaco, aquí en México, en Querétaro o en alguna parte del mundo, no va a ser tan fuerte la sentencia porque ellos se dedican a adivinar y a hacer cosas con gente que no es cristiana, ¿verdad? Pero un cristiano que se dedica a arrebatarle almas a Cristo Jesús y a engañar y a que los mate espiritualmente, es peor ese asesinato que el matar a una persona en la carne. Es peor el asesinato de la vida que me trajo Cristo Jesús en el Espíritu. Es peor que yo como instrumento vaya y sea un instrumento para hacer pecar a un siervo que verdaderamente había huido de la contaminación y que yo haya sido un instrumento para volverlo nuevamente atrás. Y quedo enredado, hermana y hermano. Yo espero que vaya poniendo atención. Dice en el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, esta cita bíblica, hermano y hermana bendita de Dios, me da temor a mí, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? Más te hubiera valido no haber conocido, más me hubiera valido seguir siendo católico por siempre. Sí, así es, hermano. Más me hubiera valido haber sido incrédulo, haber sido de no haber creído en nada, de no haber creído en un Dios, ¿verdad? Más me hubiera valido estar allá, sí, que haberlo conocido y después de haber conocido el camino a volverme atrás. Porque Dios nos va a juzgar con esta ley. A su pueblo, según Romanos, dice la bendita palabra, que todo el pueblo, que todo el que recibió un pacto va a ser juzgado con esta ley y se va a ir a un lugar peor que los que nunca conocieron la palabra de Dios. En el lago de fuego hay niveles de castigo, niveles de oscuridad, pero los que conocieron la verdad se van a ir a la más densa oscuridad, allá abajo, un tercer nivel. Y cuando quiera que saquemos esa enseñanza, con mucho gusto se la puedo sacar, hermano, porque no sería justo Dios si a mí, que conocí la verdad y luego traiciono a Dios y me voy con Satanás, ¿verdad? Y hago un pacto con Satanás con lo que me da, como Balaam, no es justo que le dé el mismo pago a una persona que nunca conoció, aunque se va a ir también al lago de fuego.
pero es peor para aquel que conoció según la bendita palabra de Dios. Dice, fíjese bien, y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque el santo mandamiento fue santidad, rectitud, serle fiel a Dios y amar a mi prójimo. Y mire lo que dice, hermana y hermano. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Esto, hermana y hermano, es el último versículo. Se lo voy a tener que explicar, si Dios quiere, mañana, y nos vamos a otras citas bíblicas porque se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con todo aquel que es humilde para escuchar la palabra de Dios y va creyendo y va meditando y va concordando la bendita palabra de Dios. Me pongo a sus pies. La gracia y la paz, hermano.